Buenos días. Bueno, vamos a ver el punto 2, ¿vale? Ya hemos visto el vídeo de Poncho y Troncho, ¿vale? Que habla sobre qué es una magnitud y cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿vale? Aquí repaso lo que dice el vídeo, que ya deberíais haber contestado a la pregunta que os he puesto en Classroom, que es una magnitud y cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales. Y ahora os voy a enseñar cómo calcularlo, ¿vale? Bueno, la magnitud aquí viene también, que es cualquier propiedad que puede medirse mediante un número. Si no se puede medir con un número, pues no es una magnitud, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la longitud, se puede medir porque podemos medir 3 metros, 8 centímetros o 4,5 kilómetros. El peso también se puede medir con números. El precio de cualquier cosa también. La superficie que mide, pues, un campo de fútbol también. Pero sin embargo, hay conceptos como la alegría. La alegría no se puede medir. Tú puedes estar muy alegre o poco alegre, pero no es un valor numérico. El dolor tampoco. No hay una escala de dolor que diga, yo tengo un dolor de 10. No, tampoco. ¿Vale? Entonces, eso no son magnitudes. Lo que sí son magnitudes es aquellas que se pueden medir con un número. Vale, ¿cuándo tenemos dos magnitudes directamente proporcionales? Entonces, cuando al aumentar una, la otra aumenta en la misma proporción. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es muy fácil. Si nosotros tenemos dos magnitudes, como por ejemplo son la distancia y el tiempo, ¿vale? Que veis aquí, distancia y tiempo. Si yo recorro 5 kilómetros o 5 metros, perdón, porque la distancia pone aquí que está en metros, en un segundo, recorro 5 metros en un segundo, el- si voy a la misma velocidad siempre, ¿vale? Entonces entenderemos que 10 metros tardaré 2 segundos, porque es el doble y el doble. Eso significa que aumentan en la misma proporción, que esto aumentado multiplicado por 2 y esto aumentado multiplicado por 2. Esto realmente se trata de dos fracciones equivalentes, como podéis ver, aunque estén colocadas de otra manera en una tabla. ¿Vale? Pero realmente es 5 partido por 1 es igual a 10 partido por 2. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora le llamamos magnitudes directamente proporcionales en vez de fracciones equivalentes? Porque ahora me da igual que el 5 y el uno esté arriba, porque ahora yo también puedo decir que tardo un segundo en hacer 5 metros y esto también es equivalente a que tardo 2 segundos en hacer 10 metros, porque esto también es el doble y el doble. Por eso nos la llamamos fracciones, ¿vale? Le llamamos magnitudes directamente proporcionales en este caso porque sí que aumentan en la misma proporción, ¿vale? Entonces, por eso este tema tiene conceptos distintos, porque se hace lo mismo que con las fracciones, pero claro, no tienen el mismo significado las cosas, ¿vale? Entonces, simplemente que entendamos que cuando nos encontramos con este tipo de tablitas, ¿vale? Donde hay dos magnitudes, la magnitud uno y la magnitud 2, para comprobar si son directamente proporcionales, podemos hacerlo de varias maneras. Una, la que hemos hecho aquí, multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número. Si nos sale el mismo resultado, pues entonces que son directamente proporcionales, que son fracciones equivalentes. ¿De qué otra manera podríamos encontrar las fracciones equivalentes que ya hemos dicho? Multiplicándolas en cruz. Por lo tanto, también podríamos hacer el productos cruzados, ¿vale? Si yo multiplico 1 por 10, me da lo mismo que 5 por 2. Si yo multiplico 5 por 2, me da lo mismo que 1 por 10. Por lo tanto, también nos encontraríamos con que son magnitudes directamente proporcionales porque cuando las multiplicamos en cruz, también resulta que da el mismo resultado. Cuando nos multiplicamos los productos de los extremos por el producto de los medios, que aquí ya no se llama multiplicación en cruz, aunque es lo mismo, ¿vale? Pues nos da el mismo resultado. Bien, y la otra manera sería calcular la razón. Es decir, yo obtengo 5 entre 1 es 5 y 10 entre 2 es 5. Como me da la misma razón, también entendemos que son magnitudes directamente proporcionales, que estos datos entre sí están relacionados proporcionalmente. ¿Vale? Vale, por lo tanto, dos magnitudes son directamente proporcionales al multiplicar o dividir una de ellas por un número distinto de cero, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número, lo que he hecho aquí. Multiplico una de ellas, la otra queda multiplicada también por ese mismo número. Entonces, la razón de proporcionalidad o constante de proporcionalidad es este resultado que nos da aquí de dividir, ¿vale? 5 entre 1, 10 entre 1, porque si yo sigo dividiendo en esta tabla, me va a seguir saliendo lo mismo. 15 entre 3, 5. 50 entre 10, 5. 10 entre 20, 5. Por lo tanto, este cociente que me va saliendo aquí siempre que divido todo esto, este cociente que me sale aquí, este valor de las razones coincide, ¿vale?
Entonces, esto es lo que se llama la constante de proporcionalidad o razón de proporcionalidad, ¿vale? Para calcularlas, cuando nos falta uno de los datos, porque claro, nosotros hemos visto que tenemos aquí en esta tabla el 5, voy a hacer la tabla. Tengo el 5, el 1, tengo el 10, el 2, tengo el 15, pero no tengo el 3, ¿vale? Imaginaos que me falta este dato de aquí. ¿Cómo puedo calcular ese dato de aquí? Bueno, pues entonces para poder calcular este tipo de magnitudes y estas tablitas, ¿vale? Hay tres formas de hacerla. Una, por proporcionalidad, ¿vale? Proporcionalidad. Otra por regla de tres. Y otra por reducción a la unidad. Vale, cuando decimos por proporcionalidad, ¿vale? Lo que estamos haciendo realmente es calculando o comparando una magnitud 1 y una magnitud 2. Pues estas dos magnitudes se comparan mediante una especie como de tablita, ¿vale? Donde tengo la relación entre esas dos magnitudes, que dice la magnitud 1 de 1 en este problema son metros de distancia y la magnitud 2 son segundos. Entonces, ¿esto qué significa? Que realmente significa que tengo 5 metros, los recorro en un segundo. No hace falta ni que ponga aquí las unidades, ya las he puesto al principio de la tabla, ¿vale? Y ahora tengo que 10 metros, los tardaré X segundos. ¿Cómo calculamos esto? Pues como si fueran fracciones equivalentes, como os he dicho antes, ¿vale? Que para calcular la X simplemente tengo que multiplicar el 1 por 10 y dividirlo entre 5 o buscar qué número más multiplico aquí y aquí, ¿vale? Todo es exactamente de las diferentes maneras, me da lo mismo, pero en todos los casos va a dar 2. Ese es el valor de la X, ¿vale? Que coincide este caso con la razón de proporcionalidad que es esta. Multiplico por 2, esto aumenta al doble, ¿vale? Que no quiere decir que este 2 sea este 2 de aquí, porque si yo sigo esta tabla y pongo aquí un 15, aquí abajo la X, voy a llamar Y ahora, será igual a los datos que conozco son estos y estos, ¿vale? Imaginaos. Pues ¿cómo calculo la Y? Multiplico 1 por 15 y partido por 5. Eso significa que en realidad me da 3, ¿vale? La Y. Bien, por regla de 3 sería lo mismo, pero colocando las magnitudes de otra manera. Ahora se coloca la magnitud 1 aquí y la magnitud 2 aquí. ¿Por qué? Porque ahora relacionamos que recorro 5 metros en un segundo. Por lo tanto, para recorrer 10 metros tardaré X. Entonces, por proporcionalidad, que es la forma de colocarlo, sería así. Por regla de 3 sería así, magnitud 1 y magnitud 2. Y por reducción a la unidad, ¿vale? Bueno, en la regla de 3, como veis, la X es exactamente igual. Tendré que multiplicar el 10 por 1 y dividirlo entre 5, me sigue dando 2 también, ¿vale? Que tardo 2 segundos. Y reducción a la unidad es que averiguo si me dan de datos 5 metros, tardo un segundo, para recorrer 10 metros tardaré una incógnita. Pero esa incógnita no la voy a calcular directamente como la regla de 3, sino que voy a calcular si en un segundo, cuánto tardo en recorrer un metro, ¿vale? Reduzco a la unidad, calculo un metro y eso lo multiplico luego por 10, ¿vale? Esta forma no es fácil cuando los datos que tenemos son tan pequeñitos porque nos quedan números decimales, ¿vale? Pero sí que puede ser fácil cuando tenemos estos datos, como por ejemplo que tardamos, que se llenan 4 litros, en un minuto, perdón, rellenamos 12 litros. En 4 minutos se llenan 12 litros. Entonces voy a averiguar en un minuto cuántos litros rellenaré. Pues si en 4 he rellenado 12, tendré que dividir 12 entre 4 para averiguar cuántos litros se llenan en un minuto. Y me da 3. Una vez que tenga ese valor de un minuto, es decir, cuántos litros se llenan en un minuto, es muy fácil averiguar. En 6, pues 6 por 3. En 10, pues 10 por 3, 30. Y si tuviéramos aquí que averiguar en 15 minutos, ¿cuántos litros? Pues 15.
por 3. En 20 minutos, pues 20 por 3 y así, porque hemos averiguado primero esto, el tiempo, la reducción a la unidad que se llama, que es cuántos litros lleno en un minuto. ¿De acuerdo? Y así serían las diferentes formas en las que podemos hacer estos cálculos. Venga, pues eso es todo. Bueno, los ejercicios que vamos a hacer en el día de hoy son el 8, 10, 11, 12 y 14 de esta página 115. El 8 lo único que nos dice es que indiquemos si estas magnitudes que vienen aquí son de proporcionalidad directa, es decir, que si son directamente proporcionales, ¿vale? Que si al aumentar una, aumenta la otra en la misma proporción, ¿vale? Pues nada, vais comparando los chicles y el dinero, si son directamente proporcionales o si son de proporcionalidad directa, es lo mismo, ponéis sí, sí, no, no. Luego tenéis que calcular estas incógnitas que aquí vienen en esta tabla, esa y esa. Podéis hacerlo cogiendo solamente dos partes de la tabla. Y aquí en este otro podéis coger estas dos. Podéis coger estas dos que vienen aquí. O podéis coger también la primera y la última, por ejemplo, que puede ser más fácil. Una vez que tengáis esta, comparáis esa con esa. O comparáis 4,1 con 10x. En cualquiera de los casos, siempre hay que coger el que está en la magnitud A con la magnitud A y el que está en la magnitud B con la magnitud B. ¿Vale? Me da igual en qué posición se encuentren. En el ejercicio 11 es un problemita, ¿vale? En este tema entran muchos problemas y muchos de ellos los clasifico de mínimos. ¿Por qué? Porque son muy sencillos, solo tenéis que averiguar por uno de estos tres métodos, por proporcionalidad, por regla de tres o por reducción a la unidad, pues lo que me piden aquí. Tengo 4 bombones en una caja y de cada 4, 3 son de chocolate. En la caja hay en total 36 bombones. ¿Cuántos son de chocolate con leche en total? Pues eso es lo que tenéis que averiguar, ¿vale? Es hacer una, o bien por proporcionalidad, o bien por regla de tres, o bien reduciendo a la unidad. Luego, 4 kilos de manzanas cuestan esos euros, pues ¿cuánto cuesta un kilo? ¿Cuánto cuestan 5? Un coche que gasta 6,4 litros de gasolina cada 100 kilómetros, ¿cuántos litros de gasolina gastará en 300? Y luego calcular los kilómetros que puede recorrer si solo le quedan 1,6 litros de gasolina en el depósito. ¿Vale? Eso es todo lo que tenemos. Un saludo.